Estamos de regreso esta mañana de viernes y bueno, pues vamos a retomar el hilo de un tema que ya aquí hemos presentado, que tiene que ver con el libro que está circulando ya de Hernán Gómez Bruera, nuestro colega periodista, que ha escrito esta investigación y que, bueno, además de su participación en La Octava, en Radio Centro, es analista político, periodista, entrevistador y colaborador de estos espacios de Radio Centro y La Octava, entre otras cosas. Grijalvo publicó Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, y Hernán nos hizo favor de estar precisamente en una entrevista cuando salió hace unos días este libro, que lleva como contraportada este texto. Antes de finalizar el tercer año de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador apartó de su equipo a Julio Scherer Ibarra, uno de sus hombres de mayor confianza e hijo de uno de los periodistas de mayor reputación en la historia reciente de México. Nunca se explicaron los verdaderos motivos de esta salida, supuestamente amistosa, y este hecho tampoco tuvo la resonancia que merecía, pese a que se iba quien quizás era el segundo hombre más poderoso del país, dice Grijalvo al presentar este libro que ya circula. A partir de una acuciosa investigación, Hernán Gómez Bruera, analista político, periodista y entrevistador, revela cómo detrás de esa salida se esconde una historia de traición al presidente de la República y a la narrativa central del movimiento político que lo llevó al poder: erradicar la corrupción y separar el poder económico del poder político. Dice también aquí que Traición en Palacio es, por un lado, la historia del exconsejero jurídico que aprovechó su posición privilegiada en el gobierno para controlar buena parte del sistema de justicia en México y desde ahí promover una presunta red de negocios judiciales. Y por el otro, una denuncia de los mecanismos de corrupción en el Poder Judicial con los que se sostienen privilegios y se vende impunidad. Una detallada, dice Grijalvo, una detallada descripción de un modus operandi que la 4T no ha logrado erradicar. Ayer se presentó este libro en Casalam, este lugar en la Ciudad de México, y bueno, pues estuvieron presentando este libro Paulo Díez Gargari, el abogado, a quien hemos invitado esta mañana para hablar de lo que fue la presentación ayer y de lo que está en este libro. Estuvo también en esta mesa el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, a quien le agradezco que se enlace también, que estemos enlazados esta mañana para hablar de Traición en Palacio. Estuvo Blanca Heredia, estuvo Viridiana Ríos y estuvo el autor Hernán Gómez Bruera, que está también esta mañana en este estudio, junto con nuestro colega Juan Omar Fierro, que como colega de este espacio de noticias ha seguido este caso, ha presentado en aristeguinoticias.com toda la información relacionada a este largo y tormentoso proceso que ha tenido lugar en materia judicial respecto a los abogados cercanos presuntamente al exconsejero jurídico que intentó vincular a proceso la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero y no logró ese propósito. Es un tema que está pendiente y del cual hemos hablado aquí ampliamente con Juan Omar. Bienvenido, Juan Omar, gracias por estar en la mesa. Buenos días. De nuevo, porque hemos estado hace rato con Juan Omar con el otro tema que también es tremendo y que le hemos presentado esta mañana del atentado contra el abogado Sergio Beltrán, pero esa historia la seguiremos de cerca. Gracias, Juan Omar, por incorporarte de nuevo a la mesa. Gracias, Hernán, por estar aquí esta mañana. Carmen, gracias por invitarme nuevamente. Al contrario, gracias. Gusto estar aquí. Gracias, Paulo Díez Gargari, abogado. Buenos días, Carmen, muchas gracias. Hace mucho que no estaba por aquí y bueno, pues me da mucho gusto estar de nuevo. Bienvenido al programa. Javier Corral, bienvenido al Enlace. Buenos días. Buenos días, Carmen, muchas gracias por la invitación. Me hubiera dado mucho gusto estar presencialmente en el estudio con tan distinguidos invitados, pero desde Chihuahua, aquí desde mi librería, les mando un saludo a todos. ¿Y por qué no pudiste estar en la mesa? Cuéntanos, aprovechando el viaje. Es que... pues sí, gracias por eso. Tuve que regresarme hoy mismo, esta mañana, de la Ciudad de México a Chihuahua, porque hoy presentamos la primera coedición de nuestra librería con Ediciones Cera. Se trata de la reimpresión de una de las biografías más importantes que se han escrito sobre Pancho Villa, la que escribió Frederick Katz y que editó hace ya muchos años Ediciones Era. En una decisión que consideramos muy importante, dado el centenario del asesinato de Villa, nuestra librería, con esta editorial de tanto prestigio, decidió reimprimir
y hemos lanzado un tiraje especial, 2 tomos, de la biografía de Frédéric Katz, que es la más abarcadora, diría yo, la que analiza no solamente la biografía, sino el movimiento villista, incluso el paso de Villa como gobernador de Chihuahua. Y esta tarde en la librería nos va a acompañar el gran historiador, catedrático, investigador Javier García Diego, que fuera presidente del Colegio de México, el director del Instituto Nacional de Historia de las Revoluciones de México. Hoy la presentamos en la tarde, entonces no me permitía quedarme en la Ciudad de México, pero desde acá estamos muy interesados en participar en esta mesa, en esta discusión. Buenísimo. Esta mesa. Bueno, gracias Javier por estar aquí. Felicidades a tu librería, Sándor Márai, que ya la abrieron, ¿verdad? Porque estaba cerrada. Algún día se cerró ahí, recién inaugurada. Sí, la reabrimos ya. Bueno. Ya tenemos bastantes meses de funcionamiento. Venga, pues ahí está. Felicidades por esta coedición con el texto de Frédéric Katz, ni más ni menos de Pancho Villa. Y bueno, está pues Traición en Palacio. Ayer la presentación, Hernán, ¿cómo fue? Muy bien, la verdad es que llegó muchísima gente, hubo mucho interés, me sorprendió el interés que está despertando este libro. Parece ser que la primera edición ya está agotada, están haciendo una reimpresión. Y está generando conversación. Creo que está generando conversación y un poco esa era la idea. O sea, yo lo que quise con este libro fue un poco destapar la cloaca. A mí me parece que de aquí se podrían abrir varias líneas de investigación. O sea, yo diría que es como una introducción a este libro. Intuyo que este podría ser, dejando a un lado Segalmex, este podría ser el caso de corrupción más, quizás más importante del sexenio. Este personaje, digamos, como personaje. Me llama la atención que se haya escrito y hablado tan poco. Digamos, en este espacio se ha hablado de los negocios de Julio Scherer Ibarra, de la red de extorsión y tráfico de influencias. Paulo Díaz Gargari fue el primero en denunciarla aquí, en este espacio, el primero que se atrevió a hablar de este asunto y denunciarlo públicamente, y además ha presentado 2 denuncias muy bien sustentadas, muy bien investigadas, fáciles de leer, además accesibles, que son parte de este libro. Pero fuera de eso, a mí me ha sorprendido mucho el silencio que han guardado los medios en general con relación a este personaje. Desde que se fue en agosto de 2021, realmente no le rascaron lo que le tenían que haber rascado. ¿Qué pasó ahí? Hasta que no se presentó la denuncia de Juan Collado, el tema no generó polémica. Y generó polémica, yo diría más que polémica, generó ruido. En el marco de un pleito entre Julio Scherer Ibarra y el fiscal general de la República. Pero yo creo que nadie quiso indagar realmente. Les voy a decir que yo intenté hacer esta investigación con otros periodistas y busqué a gente con la que pudiera colaborar, periodistas con más experiencia que yo, digamos. Yo realmente podría decir que me inauguro en el periodismo de investigación con este libro, pero yo quería hacer esto con más gente y busqué periodistas y no le querían entrar. No sé si porque no les parecía importante el tema, no sé si por algún temor. Y también yo vi que los medios en los que escribía, en los que participaba, casi muchos de ellos se cerraban al tema o eran muy sensibles a que se tocara. En algún medio de comunicación, cuando se enteraron que estaba yo investigando esto, me despidieron. Sí. Y entonces, claro, yo tuve que hacer la investigación con mucho sigilo, con mucho cuidado, hablándolo con gente de confianza, en fin. Fue algo difícil, pero pues aquí está el producto. A mí me gustaría que esto sea el inicio, porque creo que de aquí se abren muchas líneas. Por ejemplo, yo me concentro en los negocios judiciales y en algunos casos, que no son todos, hay muchos más. Hay sobre todo la segunda parte del libro, donde describo ya el modus operandi de esta red de negocios judiciales y trato el caso de Collado, de Ancira, de Miguel Alemán, de Banco Santander, de Oro Negro, de Cruz Azul y de Aleática. Pero hay más. Y esa es la parte Santander, judicial. Que no estaba en la escena pública, que no estaba en la escena pública. Pero ahora se conoce por el libro. Tampoco creo que demasiado el de Oro Negro, o por lo menos no se asociaba a Julio Scherer ahí.
De Cruz Azul creo que había mucho ruido, pero es un caso difícil de entender. Aquí creo que esto ayuda a entenderlo. A mí me dio mucho gusto, la verdad, que ayer en la presentación estuviera una muy buena representación de cooperativistas de Cruz Azul de la planta de Hidalgo, que es gente que en este momento no puede recibir sus pensiones, sus sueldos, que está siendo severamente castigada, extorsionada, diría yo, por una dirigencia impuesta por Julio Scherer Ibarra en su momento, la de Velázquez y Marín, para hacer negocios con Cruz Azul. Y hay seres humanos de carne y hueso que están siendo afectados, familias que no pueden cobrar, que están en el desamparo, que trabajaron toda su vida para la cooperativa y que hoy están por ahí en una situación de muchísima vulnerabilidad y que ayer estaban ahí y que se sintieron reivindicados con esta investigación. Y yo creo que no hay nada que dé más gusto que cuando uno hace algo, un trabajo periodístico, que de alguna forma la gente se siente representada en eso y se siente reivindicada. Entonces me dio mucho gusto esa parte de lo que sucedió ayer. Déjenme hacer una pausa y regresamos para escuchar a Paulo Díez Gargari, a Javier Corral y a Juan Omar Fierro sobre este libro, Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, de Hernán Gómez Bruera. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Aristegui, en vivo. Regresamos. Bueno, regresamos esta mañana. Paulo Díez Gargari, bueno, pues tú has hablado de este tema, como bien recuerda Hernán Gómez Bruera. ¿Qué nos dice esta investigación Traición en Palacio? ¿Dónde estamos parados con el caso del exconsejero jurídico? Que bueno, yo he aquí dicho, yo estimo a la familia Scherer. Don Julio para mí es un personaje emblemático del periodismo nacional y es un tema muy complicado. Es un tema que genera mucha
mucha dificultad personal, digámoslo así, para abordar el asunto dada la gravedad del tema, pero no podemos no hacerlo, para decirlo claro. Para decirlo claro, estamos hablando de un tema que cruza de lado a lado pues varios ámbitos, uno de ellos el periodístico y el del gremio periodístico. Sin embargo, pues en honor al propio Julio Scherer, la verdad tiene que abrirse paso y tenemos que abrir toda la información al respecto del tema y desde luego escuchar a Julio Scherer. Si tiene algo que decir, este micrófono está abierto, como lo ha estado abierto en otras ocasiones, y escuchar al autor de esta investigación y escuchar al abogado que ha presentado denuncias y escuchar al periodista que ha abordado el tema y todo lo que aquí tenemos esta mañana de viernes. Paulo Díez Gargari, ¿en qué punto estamos hoy en México con esta historia relacionada con quien fuera, pues probablemente el segundo hombre más poderoso de México, si nos atenemos a que el primero sería el hoy presidente de la República? Pues mira, Carmen, yo reitero lo que he dicho aquí en muchas ocasiones y efectivamente, como recordaba Hernán, aquí en tu programa fue la primera vez que públicamente alguien, abiertamente, se atrevía a decir con evidencia muy clara que este señor había, desde una posición privilegiada, desde lo más alto del poder político en México, creado, y lo reitero con esta claridad porque así es, una red muy sofisticada de corrupción y extorsión, integrada pues por abogados, por servidores públicos, por notarios públicos, por asesores financieros, parientes, que le permitieron al exconsejero no solo identificar aquellos casos en donde había dinero y podía, a través de la extorsión y la corrupción, obtener sumas multimillonarias de dinero, cosas que no nos imaginamos y que en este país en el que hemos vivido la corrupción a gran escala, nunca habíamos visto. Nuestro pequeño traidor, como le llamé yo ayer en la presentación, Hernán me corrigió porque pensó que había sido un error mío el referirme a Julio Scherer como el pequeño traidor, pero es que en realidad todo traidor es un enano, es un ser pequeñito, es un pigmeo moral, es un cobarde, es el cobarde crónico. La diferencia entre un ser humano normal, que a veces pues cualquiera de nosotros un día en su vida puede cometer un acto de cobardía, el traidor no, el traidor es el cobarde crónico. Y por eso, dije ayer, se esconde, por eso simula, por eso engaña y por eso ataca siempre por la espalda. Julio Scherer, hay que decirlo bien claro, o lo digo yo porque esa es mi opinión, lleva un nombre que le queda muy grande, que no respeta ni merece. Así de claro. Y bueno, pues me parece que el libro es un buen texto. Yo lo leí con mucho gusto y con mucha atención. Hay algunas cosas en las que tengo un punto de vista distinto, que ya comenté con el propio Hernán. Ayer en la presentación lo hice, como esta, por ejemplo, en la que Hernán pues se enfoca mucho en la traición de Scherer hacia el presidente de la República, hacia la memoria de su padre y hacia sus compañeros de partido. Y yo digo que sí, que está bien, pero que lo más grave de la traición de Scherer no está ahí, sino está en México. Este señor se aprovechó de un cargo público para enriquecerse a costa de todos nosotros, así de claro. Y como digo, lo hizo a una escala pues nunca antes vista. Dice Hernán que quizá este es el caso de corrupción más grave quitándose Segalmex. Y yo, bueno, pues discrepo una vez más aquí con Hernán porque digo, no hay duda de que este es el caso de corrupción más grande, no solo de este sexenio, sino de la historia reciente de nuestro país. Pero además no veo por qué excluya Hernán a Segalmex. Segalmex, uno de las... No lo excluyo. Está Segalmex. Pero no solo eso. Está Bernardo Fernández. ¿Por qué lo excluyes del caso de corrupción Scherer cuando Bernardo Fernández pues, es un tipo directamente vinculado con el hijo de Scherer, que sigue siendo representante de las sociedades en las que participa Scherer, en esto que ahora, ayer lo comentaba yo, que Scherer, al estilo pues, de los grandes empresarios que han hecho fortunas a lo largo de generaciones con trabajo honesto, tienen esto que le llaman el family office. Pues Scherer ya también tiene su family office en una casa en Lomas de Virreyes que parece, hay indicios muy claros, pues de que fue adquirida por el socio y amigo de Alfredo del Mazo unos meses después de la elección del Estado de México y que la compró aparentemente para remodelarla, también probablemente siguiendo las instrucciones y el proyecto de Scherer, para que fuera ocupada por Scherer. Y cuando Scherer deja la consejería jurídica, la sociedad a través de la cual se había comprado se escinde, se le manda nada más la casa y no sabemos quiénes sean los accionistas de esto. De esto nos dimos cuenta hace unos días, lo voy a investigar y probablemente lo incorporaré a mi denuncia.
Sí es cierto, hay un tema de corrupción judicial muy grave. Es una reforma pendiente que tiene esta administración. Y me parece que hoy se está mal enfocando la discusión, Carmen. Sí hay, digamos, señalamientos hacia los jueces, pero me parece que no son los adecuados. El juez no está ahí, pienso yo, para estar cerca de nadie, ni del pueblo, ni de nadie. Está allí para impartir justicia de la mejor manera, con independencia y objetividad. Y se puede equivocar un juez, digamos, a eso estamos todos expuestos. Pero lo que no puede hacer un juez es corromperse. Y claramente, tanto a nivel federal como a nivel local, la corrupción en el Poder Judicial es enorme y esa es una reforma que debe hacerse y debe hacerse ya, pero de manera objetiva, buscando efectivamente que nuestros jueces sean la última línea de defensa, la que le ponga un alto a la corrupción, que no vamos a acabar salvo ahí, cuando el ciudadano crea que sus jueces están ahí para hacer justicia y no para disfrazar de legalidad actos de corrupción. Me parece que es un muy buen texto, la verdad es que creo que debe ser el inicio de un debate democrático, que de eso se trata en realidad esta cosa. Hernán ya hizo lo suyo, ejerció correctamente su libertad de expresión y nosotros como ciudadanos nos toca ejercer nuestro derecho a la información. Con una mira muy clara, Carmen, que yo siempre lo he dicho, buscar, ejercer también parcialmente nuestro derecho a la verdad, porque de eso se trata el debate democrático. Y esto que yo, pues, en alguna ocasión me parece que pensé que podría ser un buen poeta, pero luego pues tuve que trabajar por pura necesidad y ahora ya me conformo con ser un buen y me conformo ya con ser un buen lector y creo que soy un buen lector de poesía, y sobre todo de poesía. Pero aquí creo, Carmen, que eso es lo relevante. Debemos tomar esta manifestación del derecho a la libertad de expresión. ¿Sabes algo de Rubén Darío? Pues me gustan otro tipo de poetas, fíjate, sobre todo me gustan los poetas italianos de la entreguerra, que me parece que son los mejores poetas del mundo, Ungaretti, Quasimodo, Pavese, todos estos. Rubén Darío dice hablo que ya no le gusta porque es una calle donde viven puros corruptos. Y no sé si cuando dijo eso estaba consciente de lo cual que es en esa una calle barbaridad vive Julio que Scherer. generalices, ¿no? Pues sí. Pobres vecinos de ahí, pero bueno. Vive Loret y la gente que a él no le gusta, pero también vive ahí Julio Scherer. No sé si lo dijo, fue humor involuntario o voluntario, no sé. Pero creo que ese es el foco que debemos tener para no perdernos en el ruido, como decía Hernán, Carmen. Los temas aquí son de la mayor relevancia y creo que debemos discutir a favor, en contra, criticar, hasta deshacer, pues, si queremos, o construir, pero siempre con miras a este ejercicio del derecho a la verdad. No solo entre la conversación ciudadana, sino después exigirle a la autoridad, porque esto no se puede quedar ahí. Yo, digamos, lo sabes, he presentado muchas denuncias. En el caso concreto de Scherer y sus abogánsters y otros asociados, he presentado una que tiene que ver con el viaducto Bicentenario, que todo el mundo conoce aquí, el auditorio lo conoce muy bien, y otra que probablemente no sea tan pública, pero es una denuncia sobre los negocios inmobiliarios de Scherer, que te diría que es, no porque la haya hecho yo con ayuda ahí de mi equipo, pero me parece que es una gran denuncia. ¿Una denuncia presentada cuándo? Pues me parece que debe haber sido presentada a mediados del 2022, mayo del 2022. ¿Sobre negocios inmobiliarios? Uh-huh. Pues, ¿te acuerdas cuando dijo Scherer que él era a lo que se había dedicado los últimos 10 años? En la entrevista con Becerra Costa, sí. En el Universal lo comentó. Y hay un capítulo sobre el tema en el libro de los con negocios inmobiliarios. Pero el problema, Carmen, es que no nos lo dijo. Nos lo dijo cuando dejó de ser consejero. Lo tendría que haber dicho antes y haberlo puesto en su declaración y sus conflictos de interés, pero no lo dijo. Y hay un montón de cosas de eso. Quizá lo único que resalto, esto que lo comenté ayer, lo menciona Hernán en el libro, es que hay me parece que en el 2021, Motengil, esta empresa portuguesa, que fue después de Aleática o HL, quizá la consentida de Peña Nieto, y que uno jamás se habría imaginado que hubiera obtenido un solo contrato con esta administración, y que ha obtenido, quizá es la contratista más importante en esta administración, pues le vendió el 30% de su división turismo a una empresa que era representada por Artigas, el socio de Scherer. Lo vimos ahí, está incorporado en mi denuncia, pero hasta muy recientemente, unos días, nos dimos cuenta que en ese edificio, en Rubén Darío, donde vive Scherer, del cual era copropietario y era socio, está junto a la placa de Artigas, está la placa de Riberalta, se llama la sociedad. Y lo mismo en otro proyecto inmobiliario en la colonia Roma, Veracruz 90 o 99, me parece. Y entonces dice uno, bueno, a ver,
esto lo compró en $40 millones, pero a crédito. Y uno dice, pero qué cosa más rara. ¿Para qué vendió Mota Gill el 30% de una empresa pues muy productiva y además no recibe dinero? Y le dio 4 o 5 años para pagar sin intereses. Pues claramente eso no es una operación comercial. Claramente ahí se esconde el pago de favores, ahí se esconden muchas otras cosas. Y ahora pues lo voy a aportar también como una ampliación de mi denuncia a la Fiscalía. Yo dejo ahí estos datos, pero me parece pues que la ciudadanía debería leer esto y debería no solo discutir y demás. Hay mucha gente que sabe muchas cosas, Carmen, y debería empezar a hacerlas públicas o a mandarla a algún lado. A lo mejor es el siguiente paso aquí para Hernán, ahora que se va a dedicar al periodismo de investigación, abrir un lugar para que se reciba información. Hay mucha gente dispuesta a entregarla y a colaborar, pero pues no sabe cómo hacerlo. Y bueno, ahí está eso. Recomiendo ampliamente la lectura del libro, como digo, y esperemos que no se quede ahí. Esperemos que la Fiscalía vaya adelante. Sé que la denuncia del viaducto Bicentenario debe ser judicializada muy pronto, porque ya lleva más de un año en integración. Es una muy buena investigación y bueno, pues yo felicito aquí a Hernán por su acto de valentía, sin duda, de publicar esto. Juan Omar Fierro, déjame preguntarte sobre este tema de la Fiscalía General de la República, porque lo que vimos fue que Juan Collado pues abrió una denuncia contra los abogados cercanos a Julio Scherer y contra el propio Julio Scherer, y que la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, que a su vez ya nos traen un pleito tremendo, el fiscal y el exconsejero jurídico de lo que hemos hablado también ampliamente. Bueno, aquí ¿en qué quedó esta parte? Tú que has seguido esta historia de manera muy puntual, ¿no logró la Fiscalía de Gertz Manero que el juez Delgadillo Padierna vinculara a proceso a los abogados que estaban pues señalados por la Fiscalía? ¿Ese tema en qué condición quedó? Carmen, pues efectivamente hay un auto de no vinculación a proceso en el caso de Julio Scherer, en esta polémica decisión del juez José de Jesús Delgadillo Padierna, que tenía un conflicto de interés en este caso muy evidente, por ser Juan Collado, por ejemplo, uno de los abogados que en su momento acusó a René Bejarano, ¿no? Tío esposo, político del juez. Exacto, el esposo de Dolores Padierna y esposo de su tía. Y entonces, los abogados en cuestión, quienes le ayudaron a sacar a René Bejarano. Y los abogados que estaban siendo procesados eran justamente los representantes. Sí, había un conflicto ahí. Había un conflicto de interés que no se manifestó, que no sabemos que el Consejo de la Judicatura, se haya sancionado, se haya investigado. No se hizo pública nunca una resolución sobre ese caso, entonces... ¿Pero en qué quedó el asunto? ¿De no vinculación a proceso? Hay una determinación importante de un tribunal federal que dejó abierta la pista para que el caso se siga investigando, porque Delgadillo Padierna había anulado toda la investigación y todo lo que obraba en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, bajo el argumento, por ejemplo, de que se estaba violando la presunción de inocencia de Julio Scherer, porque se nombraba a Julio Scherer en la investigación, pero no se le imputaba, ¿no? Incluso yo pienso que que un juez, al ver un juez, en lugar de hablar de que se está violando la presunción de inocencia, debió haber dicho, bueno, pues falta imputar a esta persona que aparece en toda la trama. Pero el juez es lo que dice en ese momento, ¿no? Que se está violando la presunción de inocencia de Julio Scherer, y decide en una decisión muy polémica, pues sobreseer, anular, cancelar esa investigación, y un tribunal federal le da la razón a la Fiscalía General de la República, no sobre revocar el auto de no vinculación a proceso, pero sí sobre la ilegalidad de esta resolución que le cerraba el paso a la Fiscalía General de la República. Y hay que decir que pues después de este auto de no vinculación a proceso, entonces la Fiscalía General de la República puede actuar en esa misma carpeta de investigación si obtiene nuevos elementos, pero también, Carmen, pues puede actuar en las carpetas que están abiertas. Incluso puede acumular los datos de prueba que están en esta carpeta con la carpeta que tiene Pablo Díez para reforzar la investigación, porque si estamos hablando de un entramado de corrupción en el que participan probablemente, presuntamente el exconsejero jurídico y estos abogados, pues si están todos relacionados, podría acumular los procesos para reforzar. Una de las formas que han llevado a la impunidad en este país, Carmen, ha sido la fragmentación de casos penales que requieren una investigación integral. Ya lo estamos viendo con la estafa maestra.
no funcionó llevar funcionario por funcionario a proceso penal. Está pasando con el caso Ayotzinapa, que lo dijo el GIEI. Cuando agarraban a determinados líderes del grupo Guerreros Unidos, los procesaban por delincuencia organizada y lo que decían en esos procesos sobre el caso Ayotzinapa no lo sumaban. Al final, toda esa fragmentación influyó en el caos que se está viendo en el caso Ayotzinapa. Entonces ya pasó en este caso, ya pasó en estafa maestra, ya pasó en Ayotzinapa y está pasando en este caso. ¿Por qué? Porque la autoridad decide hacer investigaciones pequeñas sobre una denuncia en específico en lugar de hacer un maxi proceso, como tú lo has dicho, cuando es necesario. Está pasando también en el caso de la Operación Zafiro, ¿no? Entonces, es una... La Operación Zafiro, subrayemos ese tema que es súper importante. Y entonces estamos ante un riesgo inminente de que no se investigue a fondo. Y esa parece ser una decisión de la actual Fiscalía General de la República, aunque todo el mundo dice que hay una confrontación entre Julio Scherer y el fiscal Alejandro Gertz Que Manero. fue pública. Y a ver, bueno, es tiempo de hablar de Julio en proceso y lo que el fiscal también ha planteado. Hay que nada más recordar, déjame Javier Corral un momentito para ir contigo, pero retomando lo que dice Juan Omar Fierro, hace un poquito más de un año, fue en mayo de 2022 cuando ocurrió esto, o sea que no ha pasado tanto tiempo, hace un poquito más de un año, y aquí mismo en este programa tuvimos una entrevista con el Ministerio Público. Normalmente no dan entrevistas los ministerios públicos, nos dio una entrevista el Ministerio Público, el licenciado Manuel Granados Quirós, y ahí nos explicó la postura de la Fiscalía, que estaban realmente enojados por la conducta del juez Delgadillo Padierna. Emitieron un comunicado desde la Fiscalía General de la República, que ahora recuerdo para agregarlo a lo que dices, Juan Omar. La Fiscalía General de la República apoya al Ministerio Público de la Federación, licenciado Manuel Granados, y a su equipo de trabajo, y se opone terminantemente a la resolución ilegal del juez de control federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Así decía el comunicado, así dice porque existe. Dicho juez, decía la Fiscalía, dicho juez descalificó y agredió groseramente a la representación social, negándose a tomar en cuenta más de 75 datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora que no habían sido objetados desde que la contraparte recibió el expediente correspondiente, y se dedicó prioritariamente a realizar, dice la Fiscalía en su comunicado de hace un año, y se dedicó prioritariamente el juez a realizar la defensa del señor Julio S., que no estaba imputado. Sí. Increíble. Pero que sí existía una serie de pruebas que no habían sido refutadas sobre su participación en los delitos de los que se imputó a diversos abogados. Esta situación, vuelvo a citar a la Fiscalía de Gertz Manero, esta situación no puede estar desvinculada de la denuncia pública que presentó recientemente el propio Julio S. en contra del fiscal Manuel Granados el 22 de abril de 2022, y que al ser soslayada por dicho juez, ello indica una notoria parcialidad, ya que dicho juzgador sí analizó temas y antecedentes que no estaban en la litis, todo ello en favor de los imputados y notoriamente del propio Julio S. La Fiscalía de Gertz Manero, con todas sus letras, dijo: el juez se dedicó a defender a Julio S., que no es otro más que el exconsejero jurídico de López Obrador. Javier Corral, ¿qué dices de todo esto? Bueno, Carmen, yo en primer lugar quiero coincidir contigo en que este libro, que sin duda es muy valeroso, es muy valiente, con un gran compromiso con la verdad y con un periodismo de investigación a profundidad macizo, muy sólido, también resulta un libro muy doloroso, sobre todo para quienes tuvimos la oportunidad y el privilegio de tener en don Julio Scherer García, pues no solamente un amigo, sino un referente de la ética periodística, un hombre que se comportó siempre como un hombre insobornable frente al poder económico y al poder político. Y al leer uno el libro capítulo por capítulo, no puede eludir evocar la memoria, el talante, el ejemplo, la conducta de don Julio Scherer García, y uno se pregunta cómo puede producirse un contraste tan amplio, tan fuerte, tan grave
entre un padre y un hijo, porque pues aquí coincido con varios de los comentarios que se han hecho, pues hay una primera gran traición que es a la de la herencia moral que recibe de su padre, el prestigio de quien en todo momento se colocó como un contrapeso del poder y como una resistencia del periodismo frente a la colusión, al cochupo, a la complicidad, al silencio. Esa es por un lado la parte. Y luego también he dicho que es un libro muy valeroso porque para nadie, o al menos los que seguimos a Hernán Gómez Bruera, no nos es desconocido su abierta, su pública simpatía por la 4T, por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él públicamente ha señalado ser un partidario del actual régimen político y un defensor en muchos sentidos de la 4T. Y precisamente desde esa perspectiva, a mí me parece que el libro se convierte en un instrumento muy valioso, que la militancia nunca le gane al compromiso con la verdad, que la militancia nunca sofoque el derecho a la información en su doble vertiente. Aquí se habló del derecho a la verdad, pero también de la verdad como deber. Y esto es una de las características que a mí más me ha gustado de este libro, que catapulta a Hernán Gómez Bruera como un periodista de investigación, porque el libro, Carmen, es muy sólido, es muy macizo. Es un libro que, si bien está basado en fuentes testimoniales, también tiene fuentes documentales, pero las fuentes testimoniales diversas terminan coincidiendo en un enorme relato, concatenándose y articulan la crónica que exhibe, que desvela y que denuncia a uno de los personajes centrales del primer tramo del gobierno del presidente López Obrador, que fue su consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra. Quizá uno de los hombres más cercanos al presidente de la República, y que, aprovechándose de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que buscaba precisar funciones, competencias, aprovechó para dotarse a sí mismo de una facultad que lo ha hecho un consejero jurídico excepcional en la historia de los consejeros jurídicos brokers. Vamos a decirlo como es, porque muchos de estos consejeros en el pasado han actuado también como correas de transmisión y correas de negociación, de intermediación entre los negocios y la política, las relaciones entre los poderes, pero ninguno había tenido una facultad como la que se arrogó para sí el exconsejero jurídico del presidente López Obrador, que fue nombrar, la facultad de nombrar y remover a todos y cada uno de los consejeros jurídicos de todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Desde esta reforma se construyó una red de tráfico de influencias asociada a varios despachos de abogados que hicieron o que han hecho de la persecución a la corrupción política, o a la pretendida persecución a la corrupción política, negocios multimillonarios, de rentabilidad multimillonaria para estos despachos de abogados, y no así para el resarcimiento que la nación necesita de casos como este. Entonces yo quiero decir que a mí me parece que el libro llama pues a las puertas de varias autoridades. Por supuesto a la Fiscalía General de la República, como aquí Juan Omar Fierro ya lo ha documentado, pero también al Consejo de la Judicatura Federal, al propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llama particularmente a la presidenta de la Corte a leer este texto, a cerciorarse de los nombres de jueces, de magistrados, esas redes de complicidad entre juzgadores y abogacía a partir de esta red de poder establecida por Julio Scherer Ibarra. Llama a la Fiscalía de la Ciudad de México, al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. O sea, no es posible que en México se sigan publicando trabajos tan sólidos, con pelos y señales, con tanta documentación, con tantos testimonios, con tantos datos. Ahí está la estafa maestra,
está el caso Viuda Negra, la corrupción en el sexenio de Peña Nieto, está ahora traición en Palacio, y que no sea más que la denuncia pública, pues que es lo que le corresponde al periodismo, porque pues ahora resulta que a los periodistas también se les quiere pedir que integren las carpetas de investigación, pues eso no es posible. Ya con que denuncien y con que ejerzan la crítica es más que suficiente como contribución a la democracia. Y resulta que ahora, bueno, pero es que usted no está acusando y usted no está diciendo y usted no está presentando ninguna denuncia. No, ese no es el trabajo del periodismo. El periodismo tiene que escrutarlo todo, tiene que exhibirlo, tiene que denunciarlo, y las autoridades tienen que hacerse eco de investigaciones que ponen al descubierto pues casos de corrupción que incluso pueden significarle una gran carga política después al propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A ver, del caso de Julio Scherer Ibarra, pues se decían muchas cosas, se sabían muchas cosas, incluso cuando yo era gobernador de Chihuahua, pues se sabía que era uno de los cauces más importantes para resolver todo tipo de problemas. Incluso cuando yo traía problemas de carácter presupuestal en Chihuahua, algunos compañeros de la GOAN, de la Asociación de Gobernadores del PAN, decían, a ver, Corral, no le batalles, busca a Julio, y Julio te ayuda y te soluciona el problema. Y decía yo, pero ¿cómo? Pues si eso me lo tiene que solucionar el secretario de Hacienda. Bueno, eso te da una idea del poder, de la cercanía, de la influencia que llegó a tener con el presidente de la República y con el gobierno de la 4T. Y así que pues también debo decirle a Hernán, no debe sorprenderle que varios medios de comunicación, sobre todo aquellos que están muy vinculados o muy simpatizantes de la 4T, le hagan el vacío a su libro. Tampoco debe sorprenderle que los medios que ahora también sirven a los intereses del PRIAN, incluso que son ya militantemente anti-López Obradoristas, también resulta que le hagan el vacío a un libro como este, porque las redes de influencia que tejió Julio Scherer Ibarra se extienden también a muchos medios de comunicación. ¿A quién no le hizo un favor Julio Scherer en este tránsito de su presencia en la Consejería Jurídica? Y también lo que dice Hernán, esto debe ser el inicio de otras investigaciones periodísticas. Bueno, yo tengo una ligera discrepancia. Este es el inicio de las investigaciones que tiene que hacer el Ministerio Público, porque aquí hay casos muy delicados de corrupción política, porque el libro, Carmen, lo que aborda fundamentalmente es el problema, no quisiera decir secular de México, pero el gran problema de México, que es la corrupción política, y en donde está perfectamente retratada una de las causas por las cuales en México la corrupción política ha producido tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta injusticia, porque tenemos un poder judicial federal muy corrupto, porque hay que decirlo con todas sus letras, porque no son excepciones la corrupción en el Poder Judicial Federal, es un entramado brutal de jueces y magistrados descarados que brindan impunidad a los poderosos, que persiguen a los humildes o a los pobres o a los que no tienen manera de defenderse, con sentencias estrambóticas que le generan zonas de impunidad. Dice en una de sus imágenes Hernán en el libro que le ha echado la luz a ese cuarto oscuro donde se tejen las injusticias y donde se mantiene o se protege la impunidad. Y eso es la relación entre jueces y magistrados corruptos con abogados muy audaces, muy astutos, no necesariamente muy juristas o muy expertos o conocedores del derecho, hábiles en el manejo de las relaciones de extorsión, de subordinación, de sometimiento y de poder. Y es donde son magos y son campeones, pues frente a otros que quisieran que todos los asuntos, los litigios judiciales en México tuvieran el camino del derecho, de la ley. Entonces, pues este libro es para mí un libro muy importante. Yo debo decir que, por supuesto que lo tenemos en Sándor Mara y librería, pero también quiero decir que quien quiera el viaje, tenerlo... ya hiciste 2 anuncios, Javier, qué bárbaro.
Oye, pues, pues me disculpan por el golecillo, pero es que sí lo tengo en línea. O sea, yo también tengo venta en línea. www.sandormaraylibrería.com. No se podría, bueno, pero esto es por si les llegara a faltar allá en la Ciudad de México ejemplares. Bueno, el libro, a mí me parece que pone la mirada en una autocrítica. Dice Hernán Gómez Bruera que cuando se presenta un caso de corrupción en las propias filas de la izquierda, no debe ocultarse sobre pretexto de darle armas al adversario o hacerle el juego a la reacción. Pensar así, al final de cuentas, es cerrar los ojos ante lo evidente, cuando lo que hace falta es sacar lecciones sobre cómo y por qué se motivó, saber cómo y por qué se mordió el polvo para en última instancia evitar que se repitan situaciones similares. En ese sentido, el movimiento que llevó a López Obrador al poder está obligado a preguntarse cómo y por qué en los gobiernos de izquierda personajes como Julio Scherer Ibarra pueden llegar a enquistarse y volverse tan poderosos. Y a mí esta reflexión me parece crucial, Carmen, porque a mí me tocó ver precisamente el momento o ese parteaguas en donde empezó el declive ético, por ejemplo, en Acción Nacional. Yo recuerdo cuando aparecieron los primeros casos de corrupción, denuncias de corrupción de presidentes municipales panistas en el Estado de México, las discusiones en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN tenían un criterio. Bueno, ahorita no podemos sacar eso porque si lo hacemos nosotros vamos a darles armas a los adversarios y porque ahorita estamos en elecciones y porque entonces van a tomar ventaja a los contrincantes. Y en un país en donde todos los años hay elecciones, prácticamente todos los años hay elecciones, pues va a ser muy difícil que los partidos se deslinden de militantes o de simpatizantes que incurren en actos de corrupción. Y por este criterio, hasta cierto punto de la bandera, en donde la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Se deja de actuar y ahí es donde las instituciones, los movimientos o los gobiernos empiezan a fracasar. Cuando alguien se cree definitivo, cuando alguien se cree suficiente, inmaculado o incluso permanente, cuando alguien cree que que el futuro lo tiene asegurado, es cuando empiezan las fisuras y es cuando empieza el fracaso. En esa pretendida definitividad de instituciones y actores políticos está el germen de todos los colapsos del poder. Y cuando esas instituciones hacen oídos sordos y se hacen de la vista gorda frente a casos de corrupción, empieza el deterioro y empieza el fracaso y empieza el colapso. Este libro es una gran llamada de atención a la izquierda en México, pero también es una tocada de puerta muy fuerte a la puerta de las instituciones de procuración e impartición de justicia en México para tomarlo en sus manos. Nos vamos con esto, Javier. Gracias por estar aquí. Juan Omar Fierro, muchísimas gracias. Paulo Díaz Gargari, muchísimas gracias. Hernán Gómez Bruera, gracias por estar aquí. Karen. A los 4 seguiremos hablando del tema, por supuesto. Está circulando ya esta traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, y creo que para cerrar, déjenme retomar esta idea que hemos compartido Javier y yo, y que estoy segura que ustedes también lo hacen. Todo esto no es en contra, sino a favor de la memoria del querido, respetado y referente siempre del periodismo libre e independiente que nos enseñó el gran maestro Julio Scherer García. A su memoria, buenos días. Un abrazo para todos.